El 28 de septiembre, el mundo presenció la luna de sangre, la última de la tétrada, que para el mundo científico y judío tiene gran significado. La luna es generalmente de un tono brillante que todos sabemos se debe al reflejo de la luz solar que nos permite apreciarla en todo su esplendor. Algunas veces la vemos pequeña, otras veces más grande, e incluso la podemos observar en sus diferentes etapas. Sin embargo, es muy extraño ver a la luna de color rojo, aunque a veces pase. Los eclipses lunares nos permiten verla de este color. Lo que tenemos en un eclipse lunar es que hay un alineamiento entre la luna, la tierra y el sol, en ese orden. De tal forma que la luz del sol es tapada, bloqueada por la tierra. La tierra proyecta una sombra en el espacio y la luna poco a poco, porque tiene un movimiento alrededor de la tierra, se va metiendo, se va sumergiendo en esa sombra que la tierra está proyectando, tapando justamente la luz del sol para la luna. Así que la luna, entonces, poco a poco se va oscureciendo. Tenemos una luna roja. Y la razón tiene que ver con el hecho de que la Tierra tiene una atmósfera. No es un cuerpo como por ejemplo Mercurio, que prácticamente no tiene atmósfera. Entonces la atmósfera de la Tierra, que envuelve completamente a la Tierra, lo que hace es desviar los rayos de luz solar. Desvía diferentemente, es más, algunos de los colores que salen del sol, que el sol emite, y desvía de tal manera los colores rojizos que pues van a parar justo en donde la luna se encuentra, cuando la luna está precisamente pasando por el centro, digamos, de la sombra que la Tierra está proyectando en el espacio. Así que en resumen, sería un efecto de la atmósfera terrestre el que pinta la luna de un color medio rojizo. Proféticamente hablando, los últimos meses del 2015 son muy significativos, pues la luna de sangre coincide con la Pascua judía y la fiesta de los tabernáculos. La coincidencia de 4 lunas rojas con fiestas judías es verdaderamente excepcional, y siempre con ellas han sucedido algún acontecimiento histórico de importancia para Israel y para el mundo entero. No obstante, debemos tener cuidado al interpretar esta y otras señales. Hay que tener en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios de que debemos prestar atención a las señales, que solo son eso, señales. Jesús dijo claramente, ¿ustedes cómo pueden discernir que va a llover o que no va a llover? Dice, ustedes se dan cuenta cuando va a llover y cuando no va a llover. Y se dan cuenta de los fenómenos atmosféricos y no se dan cuenta de las señales espirituales. Y entonces el Señor hizo esa exhortación cuando vino. Entonces de igual manera, hoy podríamos decir que estas señales están en la Biblia. Hay algunos términos, sí hay algunas expresiones. En la Biblia se dice claramente que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor. Entonces, como que antes que vengan los juicios de Dios sobre la tierra, van a haber señales en la luna, en el sol, algo así. También en el Apocalipsis se habla de manifestaciones, en Lucas también se habla de las señales. Lo que sí tenemos que tener cuidado es de no idolatrar las señales, sino simplemente verlo como eso, señal. No es la única señal. Jesús en Mateo 24 dijo, en los últimos tiempos, es decir, antes de su venida, habrá hambre, peste, guerras y rumores de guerra. Algunos dicen, bueno, siempre ha habido guerras, pero nunca había habido una guerra mundial. Y ya ha habido 2 guerras mundiales. Entonces ya podemos hablar de guerras en plural. Además dice, terremotos en diferentes lugares. La cantidad e intensidad de los terremotos ha aumentado definitivamente en el mundo. Y entonces vemos que ese cumplimiento también se está dando. Pero el hecho de la luna roja o luna de sangre me llama bastante la atención porque es algo que nunca lo había escuchado antes. Las lunas rojas coinciden con la expulsión de los judíos de España
En 1948, cuando estos volvieron a la tierra prometida y se refundó el Estado de Israel en Palestina, y también con la Guerra de los 6 días. Una tétrada es 4 eclipses de luna en la cual la luna se pone roja. Entonces ya en sí es un fenómeno pues extraordinario, no ocurre seguido. Desde el año 2000 acá son 7, 8. Y entonces lo interesante, digamos, de esta señal es que cada luna roja coincide con una fiesta judía. Por ejemplo, una tétrada son 4 lunas rojas y esas 4 se dan en un espacio de 2 años. Entonces, por ejemplo, en el 2014 2 y en el 2015 2, en total 4. Pero qué coincidencia, que coinciden con fiestas judías, es decir, la primera coincide con la Pascua, la segunda con la fiesta de los tabernáculos, igual la tercera con la Pascua y la cuarta con la fiesta de los tabernáculos. Entonces como que apunta un poco al pueblo de Israel. Y lo que llama la atención y ha hecho que inclusive algunos hasta hagan libros, como John Hagee por ejemplo, es que en el año 1492 se descubre América, pero también en ese año se expulsa a los judíos de España. Y por allí hubo una tétrada. Luego la otra ocurrió por el año 1947-48 y coincide también con la creación del Estado de Israel. Entonces, la siguiente tétrada es 1967 por allí, con la guerra de la guerra de los 6 días, y que Jerusalén vuelve a ser capital vuelve a ser tomada por Israel, y vuelve a ser capital de los judíos. Entonces, hay que entender que puede inclusive caerse en la especulación y la suposición, pero todavía no hay que la Biblia dé fechas o que la Biblia diga expresamente qué es lo que va a ocurrir, porque alguno pueda decir, oh, pero no pasó nada, no ocurrió nada. No, pues es como una señal más. Es como cuando hay un terremoto y uno dice, mira, ves, está viendo terremoto, y entonces es una señal de que ya Cristo está cerca. O que hay una guerra y uno dice, ya Cristo está cerca, pero no dice el día ni la hora. Definitivamente pues las señales son eso. O sea, si tú vas por la carretera y dices, cuidado, curva peligrosa, pues viene la curva peligrosa, está más adelante, no sé qué tramo, pero hay una curva peligrosa más adelante, ¿no? Entonces hay señales que nos dicen, ya se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y algunos se burlan, y total nada, total no pasa nada. Bueno, es que nadie sabe el día ni la hora, eso está solo en la potestad de Dios. Pero las señales son como llamadas de atención para consagrarse, para buscar de Dios, para creer en lo que dice la Biblia. Bueno, en el caso de la persona que no está reconciliada con Dios, que entienda de que la Biblia anuncia muchas señales y que estas son señales también, y que debe de reconciliarse con Dios. Para los cristianos es una señal de que Cristo está más cerca, y eso es lo mejor que puede ocurrirle a la humanidad, que Cristo venga al mundo. Muchos no entenderán eso, pero entonces que entiendan de que las señales hablan de cosas que puedan ocurrir en el mundo. Siempre hay cosas que ocurren, pero es un llamado más de atención para volvernos a Dios. Pero recuerda, el día y la hora de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, nadie lo sabe. Pero sí debes tomar en cuenta que estas señales se están cumpliendo. Prepárate.